Bien, estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar en el curso de trigonometría, las razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. En esta oportunidad, la razón trigonométrica secante y la razón trigonométrica cosecante. Y para eso estamos en el libro de geometría en la página 88. Ya hemos estudiado nosotros previamente la razón seno, coseno, tangente, cotangente. Ahora nos toca la razón secante y cosecante. Y sin más preámbulos, vamos a los ejercicios de la página 88. Bien, estudiantes, estamos en la página 88 y vamos a resolver nuestro primer ejercicio, ¿no? En este caso, el ejercicio número 2. Entonces me dice el ejercicio 2, del triángulo halla la secante de beta. Hallar la secante de beta. Pero vamos a ver qué es la secante. Entonces. Vamos a definir la secante. La secante se define de la siguiente manera. Es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Miren la ventanita que está diciendo. La secante de un ángulo agudo, siempre, en un triángulo rectángulo, siempre va a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Es por esa razón de que si a mí me dan como dato el triángulo, porque el triángulo es el dato del problema, lo primero que identificamos es la hipotenusa. ¿Quién sería la hipotenusa en este problema? 13. La hipotenusa sería B. No, B. La hipotenusa sería B. Ahí está. Esa sería la hipotenusa en este problema. La hipotenusa sería B. ¿Quién sería el cateto adyacente de B? El cateto opuesto de B. 21. 21. El cateto opuesto es 20. El cateto El opuesto cateto es 20. opuesto de... Adyacente es 21. El Y 20 es cateto opuesto. Muy bien. Listo. Entonces coloquemos ahí que el cateto opuesto de beta es 20 y el cateto adyacente a beta es 21. Muy bien. Coloquen ahí, por favor. Para determinar la secante, necesitamos conocer la hipotenusa, porque la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí sabemos, por definición, que me están dando ahí, entonces, me piden a mí la secante. Pero, ¿cómo se determina la secante, profesor? La secante de beta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Muy bien. Vamos a ver. ¿Conocemos la hipotenusa? No. ¿Conocemos el cateto adyacente? Sí, que es 21. Entonces, la pregunta es para ustedes. ¿Qué necesitan Teorema de Pitágoras. para hallar la hipotenusa? Muy bien, el teorema de Pitágoras. Muy bien. Colocamos ahí el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? A ver, por definición, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso es B. B elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, cateto opuesto 20 al cuadrado más cateto adyacente 21 al cuadrado. Entonces, ese sería el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, que en este caso es B, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. Listo, a ver, chicos, chicas en casa, a ver, ¿cuánto es 20 al Primero cuadrado? bajamos. B elevado al solo cuadrado B es igual a 441 más 400. Muy bien. 20 al cuadrado es 20 Qué por rápido. 20, es 400, más 21 al cuadrado, 21 por 21. ¿Cuánto es 21 por 21? 441. 441. 441. Entonces, ahí tendríamos que B al cuadrado es igual a la suma de estas dos cantidades. ¿Y cuánto es 400 más 441? 841. 841. Perfecto, muy
Muy Y bien. después le Pasa a sacamos la la raíz raíz cuadrada cuadrada. 29. Ah, muy bien. 29. Pasa como Y sin raíz calculadora, cuadrada. ¿no? El cuadrado de b pasa como raíz cuadrada. Al sumar 400 más 441, ahí era 841. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 841? 29. Perfecto, muy bien, 29. Entonces el valor de b es 29. Eso significa que la hipotenusa en este ejercicio, ¿a qué era igual? Era igual a 29. Entonces, si a mí me pidieron determinar la secante 29 entre 21, 29 entre 21, 29 21avos. Muy bien. Ahí sería la hipotenusa 29, ajá, entre el cateto adyacente, que es 21. 29 21avos. Y ahí se termina el ejercicio. Bien, estudiantes, ahora sí, vamos trabajando en casa. Ya terminé, profesor. Muy bien. Profesor, la 1 de tarea. Así es. En este momento, la número 1, vamos a dejarla ahí de tarea. Profesor, ya nos falta poco para terminar el libro. Listo. Sigan trabajando, por favor, vayan terminando. A ver, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 te dice, de acuerdo con el triángulo, calcula la cosecante de tita. Cosecante de tita. Y profesor, recuerda que la cosecante, su símbolo es CSC. No confundirte con coseno, ¿eh? Cosecante es CSC. Bien. Entonces, si nosotros queremos determinar la cosecante, veamos la ventanita que está al lado derecho. La cosecante, ¿cómo se define? Se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Así se define la cosecante. Hipotenusa entre cateto opuesto. Bien. Pero para ello tenemos que observar bien el triángulo rectángulo. Y definimos primero los tres lados del triángulo. En el triángulo, ¿quién sería la hipotenusa? Observa el triángulo. N. 25. 25. 5. Así es. La hipotenusa, ahí sería 25. 25. 25. Esta sería la hipotenusa. Bien. Profesor, el cateto opuesto Según el 24. triángulo, ¿quién sería el cateto opuesto? C. C, C, Ahí, C. trabajen conmigo, trabajen conmigo. Este sería el cateto. Opuesto. Por ende, el cateto adyacente. El 24 El cateto ya está 24. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer para calcular la secante. Identificar primero los tres lados del triángulo. ¿Por qué, profesor? Porque entonces, como se ha definido en la ventanita que está a la derecha, a mí me piden determinar la cosecante. ¿Y a qué es igual la cosecante? CSC, su abreviatura, del ángulo tita. Por definición es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Muy bien. Entonces, dígame, estudiantes, ¿qué necesitas para encontrar la cosecante? ¿Conocemos la hipotenusa? Sí, la hipotenusa es 25. Pero Hipotenusa al cuadrado conozco el cateto opuesto. sería, No. sería 25 al cuadrado. Ah, ahí estamos aplicando ¿qué? Teorema de Pitágoras. ¿Y para qué? Te hago otra pregunta. ¿Y para qué aplicas este? Tienes que saber. Para conocer, para saber cuál es C, para encontrar Opuesto. Así es, para Para conocer el encontrar cateto algún opuesto. cateto. Claro, yo aplico el teorema de Pitágoras Hipotenusa podría ser. porque necesito el cateto opuesto. Por eso aplico el teorema de Pitágoras, porque necesito el cateto opuesto que me ayuda a definir la cosecante.
Entonces, ahí decimos, ahora sí conmigo, ¿quién es el... para el teorema de Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado. 25 al cuadrado, muy bien. 25 elevado al cuadrado es igual a 24 elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado. Muy bien. Más c elevado al cuadrado. 625 es igual a 576 625 más es igual a c elevado al cuadrado. 576 más c elevado al cuadrado. Con calma, con calma. No levanten el tono de voz, porque si no, no se les entiende cuando levantan el tono de voz. Igual se te escucha si tú hablas despacio, si hablas pausadamente, igual se te escucha mejor todavía. Profesoría 625. 25 al cuadrado, Es 625. igual a 576 más c elevado al cuadrado. Es igual a 570 más el valor de c elevado al cuadrado. Y el 576 que está tomando pasa a restar. Perfecto, ¿no es? Aplicando la transposición de términos. Y queda 49. Así es, 625 menos 500. Sacamos la raíz cuadrada 7. La raíz cuadrada de 49 es 7. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Se han dado cuenta que el proceso de resolución es similar al de los anteriores? Es el mismo proceso. Entonces, al calcular la diferencia, ahí la diferencia que se obtiene es 49. Y el cuadrado de c, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Pasa como una raíz La raíz cuadrada, la cual es 7. Así es. Y la raíz cuadrada de 49, tú ya sabes que es 7. Porque 7 por 7 es 40. Profesor, sale 25 7. séptimos. 25 séptimos. Muy bien, a eso vamos a llegar en un instante. Bien, ya conoces el valor de C. El valor de C, ¿qué vendría a ser? El cateto opuesto. Ahí está. Sí. Es el cateto opuesto. Por lo tanto, la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto, y como la hipotenusa en nuestro ejercicio era 25, y acabo de encontrar el cateto opuesto que es 7, entonces la cosecante es 25C. Y ahí se termina el ejercicio número 3. Entonces, niños y niñas, el ejercicio número 4 es un ejercicio de tarea. ¿Sí? El ejercicio número 4 es un ejercicio de tarea. Listo. Vayan trabajando, por favor, estudiantes. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 89 y vamos a trabajar el ejercicio número 1 en esta oportunidad. El ejercicio número 1. ¿Qué te dice? Si la secante de alfa es 25 séptimos, calcular la cosecante de alfa. Miren, acá no me dan, como tú ves, no me dan para nada, no me dan el triángulo. Entonces lo que yo hago simplemente es trabajar con el dato del problema. ¿Por qué, profesor? Trabajo con la secante de alfa, que es 25 séptimos. Y nosotros sabemos, miren la ventanita a la derecha, que la secante, ¿cómo se define? Como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Es decir, que la secante de alfa será igual a ¿qué? Como la definición lo dice, hipotenusa entre cateto adyacente. Pero según nuestro dato del problema, ¿quién es la hipotenusa? Obsérvalo ahí. ¿Quién sería la hipotenusa? La hipotenusa es 25. Perfecto. ¿Y quién sería el cateto adyacente? 7. 7. Muy bien. ¿Y dónde está eso, profesor? Eso está en el dato del problema. Ese es dato del problema. ¿Te das cuenta? Profe, es la misma operación que hicimos a la 3. Ahí está, es cuestión de observación, ¿no? Pero vamos a trabajar todo el proceso porque lo que tú tienes que hacer es el proceso. Te estoy explicando acá qué es lo que has observado y cómo lo tienes que trabajar. Ahora sí, a mí ¿qué me han pedido determinar? Si nosotros leemos bien, a mí me han pedido determinar la cosecante. Entonces, ¿cómo se define la cosecante? ¿Cómo se define la cosecante, niños y niñas? Con la hipotenusa entre el cateto opuesto. La cosecante es igual Hipotenusa entre el cateto opuesto. hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí está. Entre cateto opuesto. Y eso es lo que vamos a encontrar ahora. ¿Pero qué me falta? Bueno, si ustedes observan bien, ya conozco la hipotenusa, que es 25,
Ya conozco el cateto También adyacente. conoces al cateto adyacente. Podemos hacer nuestro Me triángulo. falta el Y cateto. ahora nosotros podemos dibujar El nuestro triángulo lo para podemos tener nuestra frente. Muy bien. Vamos a poner Entonces, la letra ¿aplicamos X. qué? ¿Aplicamos qué? El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Tema de Porque Pitágoras. necesito conocer el cateto opuesto. Yo te recomiendo, a pesar de que ya lo sepas, algunos ya se lo saben de memoria, también los triángulos, es muy importante que apliques el teorema de Pitágoras, porque te van a pedir utilizarlo en determinado momento. Y no te olvides de practicarlo siempre. Entonces, el teorema de Pitágoras empieza diciendo que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 25 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto adyacente 7 al cuadrado más el cateto opuesto. Cateto opuesto también elevado al cuadrado. Te voy a dejar ahí como cateto opuesto. ¿Sí? Listo, profesor. Profe, ya lo realicé. Muy bien. Y esto Profesor, ya yo lo hace sabe. rato lo realicé. Muy bien. Toda la Ustedes ya lo tarea. saben. Entonces, ahí sería 625, que sería igual a 7 al cuadrado, 49, más el cateto opuesto al cuadrado. Porque es cateto opuesto al cuadrado. Vamos a colocar el cuadrado ahí. El 49 que está sumando pasa a restar. Perfecto, el 49. Queda 576. Perfecto, sería 625 menos 49 es igual al cateto opuesto al cuadrado. Bien, entonces, al restar las cantidades, se obtiene, como bien has manifestado, 576. 576. Y el cuadrado del cateto opuesto, el cuadrado... Pasa a raíz cuadrada. 24. Y queda 24. Perfecto. ¿Cuánto? 24. Perfecto, 24. muy bien. 24. Pasa como una raíz cuadrada. ¿Bien? El proceso, como tú ves, es el mismo en todos los ejercicios. Es el mismo procedimiento. Por lo tanto, el cateto opuesto ahí sería igual a 24. Bien. Y entonces, como a mí me pidieron determinar la cosecante, y la cosecante se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto, yo te pregunto, ¿quién es la hipotenusa? 25. Profesor, sale 25. 5 entre 24. 25, 24 avos. Y el cateto... Es 25 24avos. 25, 24 avos. Perfecto. Muy bien, niños y niñas. Ahí está la solución del ejercicio número 1. Vayan trabajándolo, por favor. Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4, estudiantes. Y mira lo que definen ahí. Si la cosecante de phi es... ¿Cómo se lee ese número decimal, niños y niñas? Un entero 45 centésimos. Perfecto. Un entero 45. Profesor, un entero 45 centésimos. Un entero 45 centésimos. Muy bien. Te piden determinar la secante de phi. Y qué importante, estudiantes, lo que aprendimos en la clase de aritmética. Porque si tú has entendido cómo se lee un número decimal, este ejercicio se resuelve rápido. ¿Por qué, profesor? Porque para convertir un número decimal en fracción, lo importante es leerlo bien. Porque nosotros sabemos que la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Pero al decirme un entero 45 centésimos, no lo están dando en forma de fracción. Lo tengo en forma de número decimal. Y es por eso que la lectura correcta del número decimal te va a ayudar a resolver esta situación. Y mira, ¿cómo se lee? Como tú lo has mencionado correctamente. Un entero 45 centésimos. Profe, ¿y eso a qué se refiere? ¿Perdón? ¿Y eso a qué se refiere hipotenusa adyacente opuesto? No le entiendo. Las razones trigonométricas son las relaciones entre dos lados del triángulo rectángulo. Como tú ves, la razón trigonométrica está relacionando dos lados del triángulo, la hipotenusa
entre el cateto opuesto para la cosecante y la hipotenusa entre el cateto adyacente para la razón secante. Es la relación entre dos lados del triángulo rectángulo. Bien, ¿y por qué era importante leerlo correctamente, profesor? Ahí viene la pregunta, ¿por qué era importante? Bien, es importante porque si lo lees bien, ya tienes la fracción. Si tú has leído un entero 45 centésimos, entonces dale forma de número mixto. Un entero 45 centésimos. Le estás dando forma de número mixto. ¿Te das cuenta? Y el número mixto, ¿cómo se convierte a fracción impropia? ¿Cómo se convierte un número mixto a fracción impropia? Recordemos un poquito ello, multiplicando 1 por 100. Más 45. Es igual a 100 más 145. ¿Y ese resultado dónde se escribe? ¿Pero por qué 100? Porque tú has Porque leído, son mira, centésimos de centena. centésimos. ¿Centésimos de qué viene? De centena y una De centena vale 100. De 100. Esa centena viene a ser 100. Por eso, para convertirlo, primero lo expresamos como número mixto. Y una vez que está expresado, Profe, ¿y en secante también son centésimos? pero la secante depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Vas a darte cuenta en un instante. ¿eh? Vamos a convertirlo a fracción impropia. Ahí multiplicamos 1 por 100, 100, y 100 más 45. Ahí tendríamos 145 en el numerador. Entre, ¿cuánto? Entre 100, el mismo denominador. Entre 100. Muy bien. Pero estas fracciones se pueden simplificar aún más. ¿Cómo sería la simplificación de esta fracción? Ambos Tiene tienen quinta. La quinta es 145. Pues tienen quinta. 29. 45. 29. Y la Ah, quinta de 100 es Tiene 20. 20. Tiene 20. Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo sería? 29 veinteavos. 29 20. Esa fracción es la que corresponde a un entero 45 Profe, ahí se centésimos. queda, ya no tiene ni Ya no se tercio, puede ni simplificar. quinto, ni nada. Entonces, pero la cosecante, ¿cómo se definía? Miren la ventanita a la izquierda. La cosecante era hipotenusa Hipotenusa entre cateto opuesto. cateto opuesto. Puesto. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto es la hipotenusa? 29. 29. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 20. 20. Entonces, para hallar la secante, como a ti te piden hallar la secante, ¿cómo se define la secante? Hipotenusa entre cateto adyacente. Uno Muy que sería bien. 40, que se, La secante es 21. hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Conoces el cateto adyacente? No, teorema de Pitágoras. Ahí está, teorema de Profesor, Pitágoras. ya lo resolví. Muy bien. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, sería la hipotenusa 29 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto opuesto 20 más cateto adyacente al cuadrado. Perfecto. 29 elevado a la 2 es 841 y 20 elevado a la 2 es 400. Muy bien. Entonces, acá tendríamos 841 es igual a 400 más el cateto adyacente al cuadrado. Luego pasa a restar el 400, 841 menos 400, sería igual a 441. al cuadrado. Muy bien. Ahí sería 441 y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y encuentras el cateto adyacente. Y la raíz cuadrada de 441 es 29. 21, 21. Ustedes complétenlo, por favor, en casa. Complétenlo en casa, por favor. ¿Sí? Ahí la raíz cuadrada. 29, 21. Ahí está. Acá sería 21. Muy bien, chicos. Hasta ahí es la clase. Ya saben cuál es la tarea entonces. Cosecante es igual a 29, 21. 29, 21. Profesor, las 5 va a ser tarea.